Hola, soy Orlando y en este video te explico cómo se resuelve un ejercicio de máquinas de estados finitos, contenido que forma parte del tema 15, Sistemas Digitales, para el examen de Fundamental Engineering en Eléctrica y Computación. El enunciado de este ejercicio nos dice que un circuito lógico secuencial tiene una entrada X, una salida Z y 6 estados etiquetados de la A a la F. El circuito se describe por la tabla de estado mostrada más abajo. Aquí tenemos la tabla de estado donde se pueden observar los 6 estados del A al F. Las dos columnas de la derecha representan la combinación próximo estado, valor de salida, para cada condición del estado presente y valor de la entrada. Acá tenemos las dos columnas de la derecha, donde una de ellas es para cuando el valor de la entrada es igual a 0 y la otra para cuando el valor de la entrada es igual a 1. Por ejemplo, si el estado presente es B y una entrada X igual a 1 es aplicada, el próximo estado será D con valor de salida Z igual a 0. Aquí lo tenemos que si el estado presente es B y se aplica una entrada con valor 1, entonces el próximo estado será D dando salida 0. La pregunta que se nos hace es que si este circuito lógico es inicializado en el estado C y una secuencia de entrada X igual a 1, 0, 1 es aplicada, lo que significa que primero se aplicará un 1, luego un 0 y así sucesivamente. Entonces la secuencia de salida está mejor descrita por, y acá tenemos las 4 opciones de respuesta de las que debemos identificar cuál es la correcta. Como podemos apreciar, aquí se nos describe el circuito lógico no por su diagrama circuital, sino por la tabla de transición de estados, lo cual sugiere que estamos en presencia de un ejercicio de máquinas de estado finito. Podemos apoyarnos en el Reference Handbook y buscar por State Machine o Finite State Machine, que nos lleva a donde está el contenido relacionado con este tema. Aquí nos dice que una máquina de estado finito consiste en un conjunto finito de estados, S0, S1 y así sucesivamente hasta Sn. Un conjunto finito de entradas y una función de transición que asigna un nuevo estado a cada par estado-entrada. La máquina de estado finito se puede representar por una tabla de estado o tabla de verdad, que es lo que nos dan como dato en el ejercicio. En esta tabla de transición de estado, en cada fila se representa el estado actual y la transición al siguiente estado en dependencia de la entrada y su valor. En nuestro caso tenemos 6 estados posibles, una entrada y las transiciones para cada estado en dependencia del valor de la entrada. Además, en nuestra tabla tenemos el valor de salida que se da en cada nuevo estado al que se transita. Otra forma de representar una máquina de estado finito es a través de su diagrama de estado, en el cual se representa gráficamente los estados y las transiciones entre ellos de acuerdo a las entradas y sus valores. El enunciado de nuestro ejercicio nos da la representación de la máquina de estado como tabla de estado y no como diagrama de estado. Con solo la tabla de estado se pudiera analizar el funcionamiento del circuito y llegar a la respuesta que nos piden. Pero para una mejor comprensión es conveniente contar con el diagrama de estado. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es dibujar el diagrama de estado de este circuito lógico. Para ello se representa gráficamente cada estado con alguna figura, pudiera ser una elipse, y se coloca en ella la etiqueta correspondiente a ese estado. Para una mejor comprensión vamos a ir utilizando colores para cada estado y esos mismos colores los vamos a ir reflejando acá en la tabla de transición de estado que nos dan. Entonces debemos representar cada estado. Ahí tenemos el estado A, representaríamos el estado B, el estado C, el estado D, el estado E y el estado F. No es necesario organizar los estados de una forma específica. De hecho, la mayoría de las veces se va iterando con varias representaciones hasta lograr la más adecuada para el caso particular que se está trabajando. Una vez que tenemos representados todos los estados de nuestra máquina, el próximo paso es representar las transiciones entre ellos. Para ello utilizaremos flechas con la etiqueta entrada/salida. Comenzaremos por el estado A. De acuerdo con la tabla, si se tiene que la entrada X es igual a 0, entonces el próximo estado será C dando salida 0. Y si estando en A se tiene como entrada 1, entonces el próximo estado será A dando salida 0. Con esto hemos terminado con el estado A. Ahora, si se está en el estado B y se tiene que la entrada X es igual a 0, el próximo estado será B, dando salida 1. Y si se está en el estado B y se tiene como entrada el valor de X igual a 1, entonces el próximo estado será D, dando como salida 0. En el caso que la máquina esté en el estado C y se tenga como entrada 0, entonces el próximo estado será D, dando como salida 0. Y si se está en el estado C y la entrada es 1, entonces el próximo estado será B, dando como salida 1. Para el estado D, si la entrada es 0, el próximo estado será F, dando salida 1. Y si la entrada es 1,
el próximo estado será E, dando salida 1. En el caso de la máquina estar en el estado E y se tiene entrada 0, el próximo estado será quedarse en E, dando salida 1. Y si se está en el estado E y se tiene como entrada igual a 1, el próximo estado será F, dando como salida 0. Por último, si se está en el estado F y la entrada es 0, el próximo estado será B, dando como salida 0. Y si se está en el estado F con entrada 1, el próximo estado será A, dando como salida 1. En este momento ya tenemos nuestra máquina de estado representada por la tabla de estado que nos dan y por el diagrama de estado que hemos creado a partir de ella. Entonces podemos pasar a responder la pregunta que se nos hace en este ejercicio. Si el circuito está inicialmente en el estado C y se tiene una secuencia de entrada determinada, en este caso 1, 0, 1, analizar cuál será la secuencia de salida. Para ello vamos a representar el estado en que se encuentra la máquina con un borde grueso. Las transiciones las vamos a ir representando de esta forma. Sombrearemos en gris la entrada y encerraremos en un cuadro con borde negro la salida. Entonces, estando en el estado C, si se aplica una entrada X igual a 1, se pasaría al estado B dando salida 1. De forma paralela lo hemos representado acá en la tabla de transición de estado. Entonces, el estado actual de la máquina sería B. Estando en B y teniendo como entrada 0, la máquina se queda en el estado B dando como salida 1, lo cual hemos representado también acá en la tabla. Siendo así, el próximo estado volverá a ser B. Ahora, estando en el estado B y teniendo como entrada igual a 1, se pasa al estado D, dando como salida 0, que es lo que tenemos representado acá. Y ahora la máquina estaría en el estado D. Ya hemos terminado de analizar el funcionamiento de la máquina para la secuencia de entrada dada como dato. Y hemos visto que la secuencia de salida es 1, 1, 0, lo cual se corresponde con la opción de respuesta D, que sería la correcta en este caso. Este análisis pudiera haberse hecho directamente sobre la tabla de transición de estado, sin necesidad de dibujar el diagrama de transición de estado. Como ha quedado evidenciado, contar con el diagrama facilita mucho el análisis, pero hacerlo es consumidor de tiempo, aspecto muy importante a tener en cuenta durante el examen, en el cual el tiempo es limitado. Por lo que se debe evaluar cuidadosamente si es necesario trazar el diagrama o se puede resolver solamente con la tabla de transición de estado. Muchas gracias por ver este video, esperamos que te sea de utilidad para alcanzar éxito en tu examen de Fundamental Engineering.